Buenas noches. En esta ocasión voy a hablar sobre lo que significa el lobby. Porque muchos eluden esta palabra, el lobby. Acá en el Perú es muy importante que se sepa verdaderamente qué significa el lobby. Muy bien, porque esto especialmente quienes lo practican mucho son los congresistas. Yo acá tengo una definición, o lo que trato de definir con respecto a lo que es un lobby. Porque debemos de saber que un lobby es un contrato. Es un contrato ya existente hace muchos años. Un contrato que se practica en los países extranjeros como Estados Unidos y otros países, ¿no?, europeos y demás países. Pero acá en el Perú se practica de una mala forma, de una forma conveniente, ambiciosa, solamente para este tipo de personas que vienen a ser nuestros famosos congresistas. Y eso no es así. Así es que vamos a pasar un ratito a ver sobre este reportaje que hubo en la página número 2, digo, en la segunda diapositiva. Justo tengo este reportaje Fue una de las palabras más sobre usadas el durante lobby. la reciente campaña electoral. Creo que es la visión que tienen los lobistas con referencia a nuestro país. Absolutamente niego lobby, me parece. ¿Creen que estos señores saben lo que es un lobby o traten de definir verdaderamente lo que es un lobby y por qué es tan importante definirlo? La japonesa no te dice nada, pues, ¿no?, al final de cuentas. Ahora, este señor tiende a amargarse cuando le dicen un lobby. Muy bien, él lo sabe muy bien qué significa un lobby, pero no quiere definirlo, no quiere hablarlo con transparencia, no quiere decir verdaderamente qué es un lobby, cómo se debe practicar acá en este país y que implica bastante bienestar más bien a la sociedad. No lo quiere decir este señor, simplemente quiere eludirlo y más bien se ofende, porque sabe que no le conviene a él y a las empresas que él o que a él le favorecieron justamente en las elecciones. Así es que, con ese grupo de intereses o de gestiones, pues este señor que va a opinar, pues, que va a decir algo favorable para el pueblo, pues, pero muy bien que lo sabe. Así que este señor está cometiendo un dolo, pues, en este aspecto. O sea, tiene conocimiento, pero tiene voluntad de seguir con este tipo de personas, que él mismo también inclusive lo ha practicado. Pero ahorita vamos a seguir viendo el video, a ver si quieren definir Creo que verdaderamente. este tipo de preguntas no son apropiadas. Lobby, lobistas, seguro la ha escuchado también en el Congreso. Contra los lobbies empresariales. Y les digo esto porque aquí se trata precisamente de mucha presión de la industria tabacalera. Claro que no podemos competir con los lobbies del alcohol, lo sabemos. Está con fiebre o llanta, porque de lobista, pues hay que decirle, él fue el primer lobista. Todo indica que incluso durante los próximos 5 años seguiremos hablando de lo mismo. Este gobierno que recién se inicia ha sido acusado de lobista. Algunos de sus miembros, el propio presidente electo Kuczynski, ha sido acusado de lobista. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de lobby? ¿Sabe usted qué es el lobby y qué un lobista? Bueno, el lobby puede ser el lobby de un hotel. Es el lobby. Pero lobistas, esos son animales marinos que... El lobby para mí, no sé, es un lugar, un sitio. Pero a nivel político no te podría decir. Son todas las negociaciones con el fin de conseguir un objetivo que puede ser lícito o no. Y seguir los intereses de algún grupo particular de personas. El lobby, esa palabra que escucha constantemente en los medios y que nadie le ha explicado qué es el conjunto de acciones o gestiones que un grupo de interés hace ante entidades o funcionarios. Por ejemplo, acá tenemos una ley de definición que nos dice que es el conjunto de acciones o gestiones que un grupo de interés hace ante entidades o funcionarios de gobierno para influir en sus decisiones. ¿Ustedes creen que esta definición está bien claro, está bien dicho, está bien entendible para una persona común que tiene por lo menos acabado su quinto año de secundaria o sus estudios secundarios al menos acabados? Y aparte,
estará bien definido esta pequeña definición de intereses, ¿no? De un grupo de interés. Pues acá faltan varias cosas. Se tiene que hablar de que acá en este pequeño grupo de interés, pues no solamente es este pequeño grupo de interés. Esto implica más bien a la sociedad, a la nación. Quienes tienen que ser los primeros beneficiados tiene que ser la nación. Porque justamente estas gestiones que se hacen en el Congreso, justamente acá se van a modificar leyes. Eso es lo que tiene, es un lobby. Se van a modificar justamente para que justamente estos empresarios extranjeros o del mismo país o privados de acá tengan que invertir. Pero no olvidemos una cosa, beneficiando tanto acá en el Perú a la nación sobre todas las cosas. Eso tenemos que tener en cuenta. Eso, por ejemplo, acá no lo comentan con claridad, solamente te habla pues de gestión de un grupo de interés. Eso no es verdaderamente un lobby. Acá estamos mal. No es la verdadera definición. Vamos a seguir viendo un poco más. De gobierno para influir en sus decisiones. El lobby en el Perú es practicado generalmente por empresas. Lobby es, por ejemplo, el intento de una empresa porque se aprueben leyes que la favorezcan o para bloquear aquellas leyes que la perjudiquen. Hay lobismo cuando se implantó las revisiones técnicas de los automóviles a una sola empresa. Bueno, hay lobismo cuando se modifican los contratos del gas para que beneficien una empresa. Hay lobismo cuando se dan facilidades para determinadas concesiones de obras. En el Congreso, el lobby abunda. Está lleno de lobistas. Uno va por los pasillos y se choca con ellos. En los pasos perdidos del Congreso, este hall que divide el Congreso en dos partes, los únicos no perdidos son los lobistas. Siendo que el lobby o la gestión de intereses no es ilegal en el Perú, Latina buscó a los 3 gremios empresariales más importantes para hablar sobre eso, sobre lobby. Pero ni CONFIEP, ni la Sociedad Nacional de Industrias, ni la Cámara de Comercio de Lima quieren hablar sobre lobby. ¿Por qué? La palabra lobby en realidad hoy en día tiene una connotación negativa, producto de que en la práctica la palabra lobby, lobista, se ha convertido en una especie hasta de insulto. Felipe Gutiérrez se dedica al lobby, o, como él prefiere llamarlo, a la gestión de intereses. El que hace lobby es el curandero, el que está de alguna manera ejerciendo una actividad informal. El gestor de intereses es el médico, digamos, es el médico profesional, registrado, para hacer una comparación fácil de entender, ¿no? A través de su empresa, Concertum, representa los intereses de otras empresas que los contratan para influir en las decisiones. Al final este señor tampoco nos dice nada, pero bien que lo sabe. ¿Por qué no quiere decir? ¿Por qué no nos quiere decir verdaderamente qué es un lobby? Porque simplemente estos representantes de estas grandes empresas les va a favorecer dentro de sus planes ambiciosos, egoístas y por ahí corruptos inclusive. Les va a favorecer que verdaderamente den una definición certera de lo que es un lobby, de una definición netamente nacional, de beneficio nacional. Pues no, porque estos son un pequeño grupo, este es un representante de los grandes empresarios, no le conviene definirlo, solamente me hace definiciones casi que yo podría decir tontas, como quien distraer a un ciudadano común y decirle, hacer comparaciones que para mí son estúpidas. Y ahí no está el verdadero objetivo de esto, ¿no? Sobre lo que dicen de lo que es un lobby. ¿No lo quieren decir? Pues para eso entonces yo vengo a definirlo. Y yo lo estudié este tema hace años, cuando estuve también en la universidad. Así es que vamos a ir hacia la definición que yo
estoy sacando, que ahora ya se me adelantó uno, ¿no? Pero antes de eso, para entender un poco más a lo que es un lobby, vamos a irnos. Acá tengo un enlace que justamente define a lo que es un lobby, de dónde surgió y qué es lo que significa. Por ejemplo, un lobby, del inglés, ¿no? Significa el vestíbulo, salón de espera, ¿no? ¿A qué se refiere con este salón de espera? Justamente, en este caso, son estos empresarios que van a ir y van a acudir justamente a este vestíbulo, a este salón de espera, para conversar justamente con quienes, con los congresistas, que es quienes son los que manejan el poder legislativo, quienes son los que van a definir las leyes, van a tratar de dar algunas leyes favorables. Eso nunca nos equivoquemos, para la nación. Se tiene que hacer un análisis, se tiene que polemizar inclusive en el Congreso, ¿no? Pero eso se da solamente en el Congreso. Eso yo puedo decir que no solamente tiene que implicar el Congreso, ¿no? Ese vestíbulo, ese salón de espera entre empresarios y congresistas, dense cuenta, ahí debería estar un representante del pueblo. No es que no solamente un representante, sino el pueblo tendría que saber, tendría que haber una transparencia. Pero ahorita vamos a seguir definiendo acá. Justamente, acá lo que te dice, es un colectivo de intereses comunes que realizan acciones dirigidas a influir ante la administración pública. Administración pública estamos hablando. Así es que tiene que ver favorecimientos sociales hacia la nación. No se puede decir solamente en que congresista y empresario, que es lo que existe acá en el Perú, y eso es lo que cree la gente. Con razón los congresistas quieren seguir esa tira de payasos, pues se mueren por luchar, por ser congresistas. Y eso, o sea, ser congresista, pues para mí es la peor porquería que existe. Son una tira de porquerías estos señores. Y lo hacen con dolo, porque saben, conocen, y tienen esa voluntad, como dicen vulgarmente, de fregar, pues, de fregar a la nación, de hacerlo entre ellos. Este tipo de tratos no se debe hacer de esa forma. Estos son contratos públicos y tienen que ser de conocimiento público, de análisis público inclusive. Y a poco vamos a ir definiendo, ¿no? Lo que vamos a bajar un poquito de la hoja para entender un poco más lo que es el lobby. Por ejemplo, acá su etimología, ¿no? El lobby es una entrada o sala de un edificio, de una oficina. En el Reino Unido, vamos a ver esto. En el Reino Unido también se usa para designar los salones del Parlamento inglés, donde los diputados se reúnen con el público. De ahí viene otra palabra inglesa, lobbyist, cabildero, que originalmente se refería a aquellas personas que esperaban a un político en el lobby del Parlamento, con la intención de influir sus votos. De esta manera, el término lobby acaba por utilizarse para designar a un grupo de cabilderos que trabajan por la misma causa, por si acaso. Estamos hablando acá que justamente los diputados de Inglaterra se reúnen con el público, que en este caso son la nación o es el pueblo, y no como se está practicando acá en el Perú. Dense cuenta ahorita, ¿por qué creen que no quieren definir acá en el Perú? Lo han distorsionado esta palabra. Dense cuenta de eso. Yo desde acá les voy a hablar con bastante transparencia y con la verdadera definición posiblemente de lo que es un lobby. Visto esto, les dejo esta diapositiva en la descripción del video. Va a estar para que se lo puedan descargar del RapidShare o del Mega, de cualquiera de los dos. Voy a dejar esos dos enlaces para que ustedes mismos lo puedan analizar, y ahí están con los enlaces. Revisan los enlaces, lo estudian y ustedes mismos comiencen a definirlo y qué es lo que está pasando verdaderamente acá en el Perú. Por ejemplo, lo que yo trato de definir: el lobby es un contrato de interés público que se puede realizar con empresas extranjeras o también locales, en el cual, al realizarse este tipo de contrato, quizás se tenga
que modificar algunos artículos legales para favorecer y no convertirse en algún tipo de barrera burocrática, en pro de las inversiones tanto extranjeras como locales que van a favorecer tanto a la empresa como a la ciudadanía de un país, o mejor dicho, este tipo de contratos debe estar condicionado al favorecimiento del bienestar público de una nación, y para eso debe de cumplir con algunos principios básicos, como por ejemplo, se podría hablar de estos principios. El primer principio que tenemos, que yo digo que es muy necesario estipular, es el principio de transparencia. Estos contratos se deben conocer y saber. Se tiene que entregar este contrato, o sea, para mí que estos contratos se deben de llegar es más, deben llegar a las empresas televisivas para que hagan un análisis. Esta es la transparencia, hacer un análisis con el contrato ahí obtenido en la mano sobre qué es lo que significa y qué es lo que se está haciendo, y si verdaderamente está favoreciendo a todos en general, tanto a la empresa como al ciudadano peruano. Y por favor, el payaso del Congreso, pues él está como alguien, como un mediador, nada más. No está para que él lucre ni nada, ni esté favoreciendo mal. Y hay que tener mucho cuidado con estos cambios legales. Es como cuando se aprobaron, por ejemplo, en este tiempo que voy a hablar de estos 73, especialmente congresistas que son del fujimorismo, que son una tira de payasos y la peor vergüenza para mí existente acá en este país. O ignominiosos, ¿no? Un ignominioso, 73 ignominiosos congresistas. Pero yo me refiero primero a lo general, porque todos los congresistas son así, esta tira de payasos son así. Pero sobre todo estos 73, que más abajo hablaré todavía un poco sobre estos 73 congresistas y su gran payasada que han hecho, y que demuestran su gran poder y su gran forma de hacer lo que se les da la gana, justamente sacando de investigaciones y archivando las investigaciones a varios de su propia agrupación. Así que esa tira de estúpidos, discúlpenme, pero eso es lo que son, porque ellos ya nos insultaron a nosotros con este tipo de cosas. Simplemente, así como ellos ya nos han injuriado de una forma tácita, podría decir que de una forma tácita nos han injuriado, o como decir de una forma indirecta, con sus acciones. Yo no voy a ser tácito al decirles, pues yo se los digo directamente, que es una tira de tarados e imbéciles. Estos 73 congresistas, representantes del fujimorismo. Muy bien, continuamos con la definición. Este es el principio de transparencia. Tiene que ser publicado, tiene que ser llevado a la televisión, tiene que ser a los medios de radiodifusión inclusive, y el periodista no debe callar. Debe de tratar de dar a conocer, debe de tratar de definir esa palabra. El otro principio que tenemos es el principio de bienestar público. El bienestar público, que ya hablé anteriormente, inclusive el bienestar público, que en este país estamos viviendo pues con una política neoliberalista, que en Estados Unidos funciona bien, pero ustedes creen que solamente funciona el neoliberalismo en Estados Unidos. En Estados Unidos también funciona la política del bienestar social. Sí funciona, y funciona justamente con las empresas existentes allá en los Estados Unidos, estas empresas inclusive son empresas que hasta en momentos críticos del Estado norteamericano pues tienden a subsidiar al pueblo, ¿no? O a la nación norteamericana, para que el sistema no deje
seguir, ¿no?, su método, su forma de llevar la política, ¿no?, para que la crisis no se agrande más. Ellos tienen que subsidiar e identificarse con esa nación, ser empáticos inclusive. Pero acá no, acá simplemente se practica un neoliberalismo donde simplemente se beneficia a ¿quiénes? A estos grandes empresarios, como acá, que les digo, no quieren definir ni siquiera qué significa un lobby, cuando es algo bien sencillo lo que significa un lobby, y lo sencillo de lo que debe estar basado en este tipo de principios, el bienestar público. Ese es uno de los segundos principios de los cuales debe estar basado el lobby. El tercer principio, tenemos el principio de publicación. Cada contrato lobby se debe manifestar o se debe entregar directamente y publicarse en el diario peruano, ¿no? Mejor dicho, en el diario del peruano, ¿no? Ahí tiene que salir todo el contrato con ninguna cláusula oculta, por si acaso. Y eso nos basamos al principio de transparencia. Cada cláusula debe estar expresado ahí, porque este tipo de contratos es de interés público. Y no me vengan a mentir, a decirme que solamente es de un grupo. Eso está recontra mal. Ya vimos inclusive la definición norteamericana y todo lo demás, o europea también. Así es que no vengan a distorsionarlo acá de lo que significa un contrato lobby, porque acá quienes lo han distorsionado son esta tira de payasos del Congreso, que solamente están pensando en que la política es que acá en el Perú se ha vuelto pues la política y el apoyo y los grupos políticos existentes acá se han vuelto solamente en una tira de egoístas, de personas que solamente piensan en sus propias ambiciones, una tira de hipócritas. Son una tira de hipócritas, ni siquiera son empáticos con su nación, simplemente están ahí para lucrar. ¿Por qué creen que esta es la última vez que hubo pues este señor pues representante de PPK, ¿no?, dentro del Congreso? ¿Acaso pudo mantener su posición? ¿Acaso tiene la gran dignidad de mantener su posición al criticar pues, ¿no?, hasta al señor presidente Kuczynski, y al acusar inclusive creo que a una de las si mal no me recuerdo fue sobre los casos de corrupción, creo que dentro del Ministerio de Salud, creo. ¿Acaso mantuvo su posición? ¿Cómo lo agarraron a ese señor? Le dijeron te suspendemos por tantos días y tal, chocaron con su cargo y todo, y miren pues este cobarde que hizo después, que no puede mantener su posición y su dignidad. El cobarde agarró, se disculpó y ahí se quedó, ¿no? Hasta cobardes son. Ya no saben, no tienen ningún tipo de principios, no tienen ningún tipo de vergüenza, no tienen escrúpulos estos señores. Son una tira de conchudos y no tienen principios, ni posición, ni dignidad. Así es que a eso se refiere el principio de publicación, a que salga en el diario del peruano, por si acaso. Tiene que salir, y por el principio de transparencia, con todas las cláusulas ahí, para que sean justamente revisados por el mismo pueblo, el pueblo que tiene que analizar esas cosas. El cuarto principio es de interpretación. Mejor dicho, estos contratos, así como salen en el peruano, tienen que irse justamente a las universidades y especialmente a las facultades, quizás de economía, contabilidad y de derecho, más que todo, a los últimos ciclos, para que sean analizados, sean polemizados allí en las universidades y se llegue a escuchar la opinión de estos señores estudiosos o estudiantes del derecho y de la economía, y que se
llegue a saber verdaderamente qué es lo que se está haciendo, qué ventajas y desventajas tiene ese tipo de contratos. Es lo que pongo al final, respetando la autodeterminación del poblador común. Esto que estoy expresando acá y de lo que he dejado acá escrito lo he hecho de la forma más sencilla posible para que sea entendible, para lo suficientemente entendible para una persona que creo que ya terminó su quinto año de secundaria, ¿no? Que tenga al menos ese tipo de cultura suficiente para entender esta definición tan simple. Y estos 4 principios. El principio de interpretación me parece muy importante. Y sobre todo el respeto de la autodeterminación. Voy a hablar de la autodeterminación. Acá justo me quiero. La autodeterminación voy a hacer todo un espacio de lo que significa la autodeterminación, que mucha gente no lo entiende. Solamente a grandes rasgos ahorita les voy a decir. La autodeterminación pues es esa opinión que tú tienes, así como el principio de transparencia y el principio de interpretación. Es la opinión que tú puedes dar en base al principio de transparencia, de conocer de la información que te está dando el Estado de esos contratos y que tú participes y opines. No solamente es opinar, sino también es participar, porque tú eres parte de la política de este país y estás en todo tu derecho mientras tengas un estado académico suficiente, creo que para entender estas cosas. Creo que ya estás apto para saber de saber de estas cosas, porque es de tu interés también, es de interés general, es el bienestar del país. Y justamente esta de la autodeterminación voy a hablar, que es muy importante, sobre lo que es en este caso voy a hablar sobre lo que significa en los pueblos rurales. Por ejemplo, como ya les hablé, acá en el Perú hay un sector de la ignorancia, hay un sector de la mediocridad, que son, por ejemplo, esta tira de payasos del Congreso, que son una tira de mediocres, que creen ser profesionales, y que no sé por qué acá el pueblo peruano tan baja está su autoestima, que piensan que un señor, como ahora que hemos visto, saco y corbata, que supuestamente tiene un doctorado o tiene cualquier cosa, y que ese doctor te comienza a hablar con sus palabras, inclusive técnicas de su propia carrera. Pero creo que eso el peruano se queda ahí, como no le entiende ni papas. Es al que más admira el peruano. Tiende a admirarlo a esa persona porque le ve con bastantes conocimientos y no se da cuenta que este señor simplemente está alzándose él mismo su propia autoestima y sin darte a entender nada, mejor dicho, vulgarmente te está cojudeando al final de cuentas. Pero tú, como no le entiendes, pero como él habla de esa forma técnicamente, de acuerdo a su carrera, que es el peruano tan bajo su autoestima y todo, en vez de refutarle y decirle verdaderamente que le hable con bastante claridad, que le hable con no como en esa carrera que él supuestamente tiene y nosotros no, pues un pueblo común no necesita que usted comience a halagarse su profesión y decir que, ¿no? Y utilizar esas palabras técnicas que son parte de su profesión. Eso no es así, que más bien estos señores de saco y corbata son los peores delincuentes ahorita, y eso está más que demostrado. Médicos metidos en corrupción, y cómo buscan salir. Una de sus escapatorias es justamente aplicando palabras técnicas, que el peruano comienza a admirarlo y dice: oye, sí, este es un doctor, que no sé qué tanto. Son estupideces. La verdadera persona que verdaderamente quiere hablar con claridad y quiere decir, habla de una forma muy sencilla y quizás tratando de enseñar a cada uno de los pobladores, ¿no? Dando a conocer lo que significa tal palabra técnica, y que él con claridad dice que estas son las cosas y con mucha sinceridad. A esas son las personas que deberíamos de admirar, creo. Y no necesariamente de que tiene una carrera. No sé por qué el peruano se da de que tiene una carrera, pero es un corrupto de la patada. Pues este señor tendrá su carrera, habrá estudiado varios años, pero ¿a qué se dedica? Está peor que una persona pues no preparada, que sí tiene quizás buenas intenciones en este país y habla con mucha sinceridad y claridad y da a entender muchas cosas.
Yo soy una persona quizás acabada en Derecho, pero no titulado. No necesito ese título ahorita se ha desprestigiado, creo que ese título, por la corrupción total que existe en este país. La vergüenza de decir que soy abogado, que tengo mi cartón de abogado, y a buena hora no lo tengo, pues. Solamente quizás lamento nomás de que no tengo unos buenos ingresos, ¿no? Pero eso es lo de menos frente a esto, porque ya es demasiado lo que la corrupción se ha venido acá, ¿no? En este país. Hasta que invade, es como un virus que aumenta y destruye toda esta nación. Y justamente ahora de eso de la autodeterminación que estaba hablándoles, es simplemente de lo que yo quería explicarles, era de que voy a hacer un tema netamente de lo que significa la autodeterminación y sobre lo que ya acá en el Perú debe darse, la revolución, escúchame bien, la revolución fiscal hecha por el mismo pueblo, porque nosotros tenemos que fiscalizar a esos señores. También voy a hablar un poco de SUNAT posteriormente, ¿eh? Por el momento no quiero hablar todavía de eso. Más allá vamos a hablar. Pero lo más importante de la autodeterminación que voy a hablar en el siguiente video que voy a realizar, justamente voy a hablar de la parte que justamente me había quedado mediocre del Perú, la parte ignorante. ¿Y dónde está la parte ignorante? En los pueblos rurales del Perú, marginales del Perú, donde inclusive tenemos una ley que apoya, por ejemplo, a comunidades, una ley especialmente para ellos, con ciertos favorecimientos hacia ellos. ¿Por qué? Porque dice estas personas no tienen la suficiente cultura. Y el peruano que apoya eso, ¿no? Apoyamos a que estos señores sigan inertes y sigan ahí, sin favoreciéndoles a que ellos no se preocupen por tratar de culturizarse y tratar de salir de ese estado ignorante. Esto voy a hablar, es bien importante, esto de la autodeterminación va a ser porque justamente voy a tener que ser sincero hasta con el mismo pueblo más sencillo del Perú, y más que sencillo, ignorante, pues, que ya tienen que salir de eso. Tampoco no les voy a obligar, pero sí ellos tienen que ganarse con respecto al derecho al voto. El derecho al voto, o para mí que es más bien la libertad al derecho al voto, tiene que ser ganado. Y para que tenga que ser ganado, una persona tiene que tener la suficiente cultura de entender y para tener participación en las decisiones de este país. Hay que tener cierto grado académico y ciertos exámenes que tendríamos que aprobar sobre un poco de lo que significa autodeterminación y lo que es un poco de civismo en este país. Por si acaso, personas marginales que no pues quieren aprender o esas cosas por el estilo, pues simplemente no tendrán ese derecho a voto, pues, porque si no, estos señores, pues así como esta tira de payasos del 73 congresistas que lo ha elegido, pues, ¿no? Acá en el mismo pueblo peruano. Pero ¿quiénes los han elegido? Personas que quizás ignoran muchas cosas y que simplemente esta señora, pues esta japonesa inclusive los ha utilizado, ¿no? Los convence con regalitos, con mentiras. Pero eso es porque esos también se dejan engañar y son simplemente manipulables, pues. Son manipulables porque ellos no tienen autodeterminación. Por eso ese tema de la autodeterminación voy a tener que hacer todo un video acerca de eso, ¿no? Eso lo voy a hacer en el próximo video que me toque hacer. Así que eso lo dejo pendiente porque por esta ocasión voy a tener que salir a un pequeño viaje. Dentro de una semana quizás empiece a hacerlo ese video, que va a ser muy importante porque ahí voy a hablar
muchas cosas. Pero ya, ahorita estoy hablando esto de los lobbies acá en el Perú, de cómo los empresarios no quieren definirlo porque no les conviene, pues. Pero acá está la definición, e inclusive les doy estos principios que deben estar reconocidos ahí. Deben estar reconocidos por ser cosas nacionalistas. Muy bien, pasamos a la tercera, ¿no? A la tercera diapositiva, donde justamente les voy a explicar de cómo se da un lobby. Como primer elemento tenemos al empresario. El empresario, que puede ser extranjero o puede ser nacional también. Entonces este empresario quiere invertir acá en el Perú, quiere hacer empresa acá en el Perú, quiere formalizarse como empresa, pero para que se formalice y su negocio vaya bien, quizás haya alguna ley que le impida, ¿no? Que le impida, o como una barrera burocrática, hay que decir, que podría impedirle que él pueda llevar de una forma efectiva a la empresa, ¿no? Efectiva y lucrativa hasta el final de cuentas también con él. Pero él tiene que tener en cuenta de que para que se modifiquen algunas leyes, no solamente el único beneficiado tiene que ser él, sino también tiene que ser beneficiado el pueblo, sobre todo eso. Es más, ellos están destinados en cierta forma a ser empáticos con este pueblo y hasta quizás poder subsidiar a la cultura, como ya les dije, por ejemplo, a esos sectores marginales que les falta. El gobierno justamente con estas empresas se debe quedar a un acuerdo de que se mande ya a culturizar a esos lugares. Profesores tenemos bastantes, pedagogos acabados. Necesitamos simplemente darles un poquito de algunas cuantas orientaciones y que vayan ya por allá a culturizar verdaderamente a estos señores, y que la ley de comunidades no sea algo pues que esté haciendo de la gran diferencia en este país. Eso les conviene, que claro, pues a estos empresarios, que ellos se mantengan con esas leyes. La ley es igual para todos. A eso se llama la igualdad de la ley. Acá ya no estamos para estar consintiendo de que ya pues tú eres una persona no culturizada, entonces sigue así y ¿no? Sigue así. ¿Por qué? Te dirá, o eso te dice un empresario, pues sigue así porque a mí me conviene eso y voy a definir yo a mi regalado gusto. Es más, ni siquiera te vas a enterar de que yo tengo mis pequeños negocios acá y ando saqueando a tu país. Justamente por eso les estoy hablando de la autodeterminación. Muy bien, primero el empresario que quiere. Entonces, este empresario acude ¿a dónde? A esta tira de payasos, pues, al Congreso. Y esta tira de payasos, pues, los congresistas tienen más que todo a asociarse, porque el pueblo acá en este instante no entra acá, ¿no? Para ellos no cuentan eso. Para ellos supuestamente un lobby es simplemente el arreglo entre estos dos, entre el empresario y el congresista o un grupo de congresistas, para justamente revisar esas leyes o dar un reglamento legal que favorezca al empresario y a esta tira de payasos que son los congresistas. Eso es así de simple. Ese es el gran negociado que nos hacen a nosotros, y como el peruano no sabe qué significa un lobby, no se preocupa, inclusive hasta nos hemos vuelto ociosos cerebralmente, ¿no? No averiguamos verdaderamente y no sabemos, sobre todo, no sabemos analizar. No tenemos sentido de investigación, porque ese sentido de investigación no te lo enseñaron en el colegio. Y esa es la nueva metodología que se tiene que buscar en las universidades, en los colegios. El sentido de investigación de cada peruano. Esa es la educación, porque investigar es la educación, la metodología. La metodología, la epistemología de la educación está basado en la investigación. Ya desde niños debemos estar acostumbrándonos a saber investigar las cosas, saber interpretar las cosas.
Pero no, acá los profesores te llenan la pizarra con ecuaciones en matemáticas, con ecuación. Nunca te han dicho, pues, qué significa, qué es una raíz cuadrada, cuándo surgió la raíz cuadrada. Es a lo que hablaba, pues, Carlos Marx, ¿no? El materialismo histórico, por ejemplo, está basado justamente en eso. Por ejemplo, cuando te enseñan ecuaciones, ¿qué significa ecuación? ¿De dónde proviene la palabra ecuación? ¿Cuándo se aplicó por primera vez? ¿Quiénes lo descubrieron? ¿Y para qué se descubrió? ¿Cuál fue su verdadera aplicación dentro de la vida práctica? La ecuación de Equanimem, ¿no? Para entender por qué busca incógnitas y cómo se aplicó por primera vez, por qué surgió esas ecuaciones y cómo se aplicaba dentro del campo práctico de la vida. Por si acaso, eso es, si quieren entenderlo verdaderamente, no quiero decir que soy, por si acaso no me vengan con estupideces de que yo soy un comunista y esas cosas, no. Simplemente me gusta hablar de todo el mundo, así sea un comunista, así sea un capitalista, de las cosas buenas, como y un Stuart Mill también, que tiene buenos conocimientos y buenos conceptos de lo que es la economía, ¿no? Internacional capitalista, neoliberalismo, que es algo netamente capitalista, y cómo funciona netamente bien en algunos países, pero no acá en el Perú. Pues acá en el Perú este neoliberalismo se ha vuelto en un neolibertinaje, como ya expliqué en videos anteriores. Muy bien, entonces el materialismo histórico, eso es lo que quiere decir el materialismo histórico, de que nosotros necesitamos eso. Es como decir, es la verdadera investigación de las cosas y saber bien cómo podemos desarrollarnos metodológicamente en esta educación cultural. Eso es lo que significó, muy aparte del materialismo dialéctico, ¿no? Que también explicaré en su debido momento, pero eso tiene que ver mucho con la autodeterminación del peruano. Y ahorita, como les digo a todos los peruanos autodeterminantes, de que ya es momento de que surja la revolución fiscal. Y esa revolución fiscal pues estará basado con esos principios que ya les hablé sobre lo del lobby. Analícenlo, véanlo verdaderamente. Si estoy hablando algo vacío o no, pues ustedes mismos véanlo, y los que puedan, compártanlo esto. Muy bien, acá dejé, ¿no?, lo que se hace acá. El empresario acude al Congreso, que en este caso son una tira de payasos que fácilmente son coimeados, ¿no? Cometen delito de cohecho pasivo en este caso. El cohecho justamente se está refiriendo a las coimas, y un cohecho pasivo es el que se deja coimear. ¿Y quiénes son esos que se dejan coimear? Pues esta tira de payasos que son los congresistas. ¿Y por qué? Porque simplemente a ellos van a lucrar con eso, pues les conviene dineralmente. ¿Y el pueblo qué? Si esto es algo público, como ya les dije, es de interés público. Pero como el pueblo no dice nada, está callado, está inerte, pues ahí distraído con esos programitas, pues que te sacan también pues estos grandes, ¿no?, empresarios acá peruanos, ¿no?, como Esto es Guerra, Yo Soy, estupideces de programas, y hasta inclusive con el deporte, ¿no?, con el deporte peruano, de Alianza Lima, de la U, que al final de cuentas para mí son todos unos mediocres, ¿no?, y que simplemente pues, sino que acá la gente justamente es un tipo, somos unos idólatras, ¿no?, en su mayoría. Tendremos a idolatrar cosas y a personas, pero al ser idólatras pues nos vuelve fanáticos, y un fanático es un ciego total pues acá en este país. Y justamente estos empresarios saben cómo usar pues al peruano, y yo veo pues cuántos fanáticos del fútbol. Pero si se dan cuenta, más que mismo, o sea, como fanáticos se envuelven en una tira de torpes, pues, y eso les conviene a ellos, pues, justamente no centrarse en su realidad, simplemente dedicarse a su fanatismo.
Eso les conviene. Muy bien. Y lo peor, se asocian a estas empresas y terminan modificando las leyes, dice. A favor solo de ellos y no de la nación o gremio laboral. Y se llevan la plata de los peruanos sin que nadie los fiscalice. De razón que todo el mundo quiere ser congresista. Y cuando los suspenden terminan volviéndose unos cobardes, como ya les expliqué de ese congresista. Y el pueblo que acá aparece, ¿dónde queda? ¿Qué te dicen estos congresistas? Les importa un pepino de lo que ustedes piensen, opinen, y por último, les interesa un pepino de que ustedes sepan que ustedes son personas autodeterminantes en esta nación. La autodeterminación, por si acaso, está dentro de la constitución política. Está en la parte del habeas data, y ahí justamente te dice cómo tú eres partícipe de esta nación y del país, de cómo tu representante y de tu representante, servidor, no nos equivoquemos, que no es nuestro representante del poder nada más, sino es nuestro representante, servidor sobre todo del pueblo, que nosotros somos el pueblo y el pueblo es el alma de este país, es el que va a interpretar de la mejor forma, pero un pueblo netamente, tenemos que ser un pueblo netamente cultural, lleno de cultura, para no dejarnos engañar por esta tira de payasos, elegidos justamente por esta parte pues ignorante que existe acá en el Perú. Es más, en la capital también ha invadido algunos pueblos jóvenes, como ese pueblo joven pues que está por ahí, por el norte de Lima, que se llama Keiko Fujimori. La peor ignominia de la designación de un pueblo joven que tenga ese nombre, ignominia a nivel de todo Sudamérica. Es la ignominia, o mejor dicho, la vergüenza pública a nivel de todo Sudamérica, que se llame así, la hija de uno de los representantes de la corrupción más grandes de este país, y que ahora estos 73 congresistas pues miren, pues han archivado todas las investigaciones que se tenían que hacer por las computadoras, por ejemplo, por la compra de computadoras. A uno de los congresistas más votados todavía, ¿quién? Ese pata, ¿cómo se llama? Kenji. No sé. Acá en el Perú estamos totalmente, a mi parecer, mal, recontra mal. Muy bien, acá justamente hablo sobre esto, ¿no? Acá está el empresario y justamente quise representarlo esto con algunos de estos payasos congresistas, y justamente acá tenemos, creo que esta señora que se llama tal Bartra, y a este señor de acá, ni siquiera ya me recuerdo su nombre, creo, es bien conocido, pero ya no sé, creo que a veces eludo de conocerlo, pero digo, ahorita no me acuerdo su nombre, pero sí, lo he estado viendo, es muy famoso, muy bien conocido y todo, ¿no? Y a este Abarto es representante del Fujimorismo, y el otro señor creo que es del Aprismo, si mal no me equivoco, discúlpenme si me equivoco, ¿no? Y acá la tira de payasos que son estos del Congreso. Y acá está el señor Kuczynski, que se hace loco, pues. Claro, pues a él lo eligieron todos estos tipos de empresarios. Es más, a él ya se le fue de las manos, él no puede refutar nada ante el Congreso, porque saben, los del Congreso prácticamente igual, creo que él también, ¿no? A él lo acusaron de lobista. Y sí saben lo que es un lobby. Que no se me haga el idiota tampoco el señor Kuczynski. Y sabe de lo injusto de la forma injusta que se maneja acá en el Perú. Pero tú no dices nada porque no te conviene, pues. Porque tú también has sido partícipe de eso. Que has llevado también así la plata de esa forma, engañando acá. Y tú como gran economista pues deberías definirlo bien. Y con empatía hacia el pueblo. Pero no eres eso, pues señor. Así es que no me vengas a decir de que, o como dices, déjenos trabajar. A los criticones no les vamos a hacer caso. Déjenos trabajar. ¿Cómo? Usted trabaja simplemente favoreciendo a los empresarios, pues. Dejando que se lleven, dejando que saqueen este país.
y acobardándose con los congresistas, con los lobistas, que son del Congreso, que supuestamente son los lobistas, dice. Los lobistas malinterpretados, que solamente se dedican a su propio lucro, a su propio egoísmo, hipocresía y a saquear al Perú. Y encima en representación de todos los peruanos. Payasos. Y empezamos desde el presidente. Acá tengo algunos enlaces sobre lo que son algunos de los lobbies, ¿no? Algunos amarres lobbies, como dice acá. Acá, por ejemplo, tenemos, cuando en octubre del año pasado la Comisión Investigadora de Delitos Económicos, presidida por Javier Díaz-Canseco, pidió al Ejecutivo suspender el arbitraje en el Estado y las empresas del Norte y Luz del Sur. El informe fue firmado por sus 5 integrantes. Acá estamos hablando algunas cosas, acá está en enlace toda la información sobre lo que significa el lobby bueno, el lobby malo, de lo que todavía no lo han llegado a definir acá, pero ya te dicen, o sea, todas las inconvenientes, o más que las inconvenientes, sino esos actos de corrupción con un supuesto significado de lobby, ¿no? Y acá justamente te dice, pues, ¿no? De todas las cosas ocultas que se han hecho justamente con estos supuestos lobbies malos y lobbies buenos, ¿no? Como dice. Acá está toda la información. Por ejemplo, acá tenemos uno, el lobby malo Made in Fujimori. ¿Con quién surgió? Pues con este señor, pues, de estos 73 congresistas que no sé qué diablos hacen ahí, esa tira de payasos. Y acá está, pues, uno de sus grandes fundadores, ¿no? De este partido que es acá, Fujimori. Justamente ahí surgieron, como les dije, con las famosas Cervis también, que sabemos que fue todo un abuso en este país. Las Cervis autorizadas en este país fue el peor insulto, donde inclusive te votaban antes de que se cumplen algunas fiestas navideñas o algo por el estilo, justamente para no pagarte. Hacían lo que se les daba la gana, te hacían trabajar más de 12 horas y te pagaban la misma plata, y encima una miseria. Y estaba autorizado justamente porque surgió con este señor, pues, Fujimori, uno de los primeros corruptos de esta nación, y que ahorita tiene sus 73 representantes en congresos elegidos por quienes, por esta parte, pues, el pueblo que es mediocre, que simplemente los mediocres son peores, creo, que los ignorantes, porque esos mediocres, como dicen, lo hacen de forma dolosa. ¿Qué significa un dolo? Es que simplemente ellos conocen, saben que están haciendo actos ilegales, o más que ilegales, actos que van en contra de la nación, en contra de la pobreza sobre todo. Tienen ese conocimiento, pero aparte de que tienen ese conocimiento, tienen la voluntad de querer hacer su acto corrupto. Y no les preocupa que tanto perjudican verdaderamente a los más pobres. Prácticamente terminan hundiendo más a los más pobres en este país. Que por si acaso ahí está uno, ¿no? Y acá tenemos una noticia del Perú, de la República. También estos enlaces van a estar en estas diapositivas que les voy a dejar, ¿no?, en la descripción del video, para que puedan descargárselo. Así que acá están. Acá tenemos los amarres lobby, justamente lo que te dicen, ¿no? Que es el mismo que sobre las opiniones de lo que es un lobby y de lo que Fujimori es la misma. Disculpen, pensé que había estado en otra más. Muy bien, eso es con respecto a los lobbies.
como estuvimos en la tercera página también. Esto es lo que hemos visto de los lobbies. Vamos a bajar un poquito más. Este punto quería hablar, no le he puesto un título, justamente porque quiero hablar nada más de esto, para que se den cuenta cómo acá los grandes empresarios pues tienen muchas ventajas. Acá tengo un enlace justamente del Indecopi. Alianza Lima debe 45.5 millones y Universitario 254.1 millones de soles. ¿A quién? Pues a la SUNAT, porque no pagan sus impuestos. Miren, estos dos clubes acá en el Perú no pagan sus impuestos por millonadas, por si acaso. Pero ¿acaso hay un cierre por parte de la SUNAT para estos señores? Pregúntense por qué no. Ahora tú pon tu tienda, deja de pagar 2 meses a la SUNAT y mira lo que pasa. Ya te están cerrando en un instante. Ahí sí son estrictos, justamente con quienes pagamos más los platos rotos somos los más pobres. Al pobre terminan cerrándole en un par de días. Y vean a estos señores, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? Porque justamente ahí están los grandes empresarios que justamente lucran con este tipo de ¿cómo podría decir? Para mí que es más una artimaña una artimaña en el deporte, ¿no? Que existe. Porque al final de cuentas, ya que al peruano o a la mayoría de la gente joven pues lo fanatizan, les dan ideas fanáticas de fanatismo, con ideas subliminales justamente por las transmisiones que ya les dije, ¿no? O propagandas que inclusive dicen apoya, haz patria, apoya el fútbol peruano. Verdaderamente te dicen, verdaderamente por un sentimiento netamente peruano, por un sentimiento empático hacia lo que es el poblador peruano. No, eso lo hacen para que ellos saquen su gran billete, saquen su plata y encima no pagan a la SUNAT ni nada por el estilo. Se llevan todo su gran billetón y encima te agarran con propagandas subliminales diciendo que no tienen mucho sentido, de que ponle huevos, como dicen esa palabra vulgar, ponle huevos, ponle inteligencia, peruano, que estamos mal. Si Chile nos ganó la guerra también fue porque justamente el peruano piensa que vive en una mentira, una falacia pues de superioridad, de una superioridad falsa, que es una total mentira. El día que nosotros llegamos a tener buena cultura y verdaderamente llegamos a ver que verdaderamente practicamos un fútbol donde cada jugador es responsable y lo suficientemente maduro para entender que ese deporte implica mucha cultura para un país, quizás sí verdaderamente sea un deporte muy bien dado en este país, ¿no? Bien calificado en este país. Pero así como estamos yendo ahora, no, por si acaso. Y ya ustedes han visto los tipos de escándalos que tienen cada uno de estos jugadores. O cuando se van al extranjero y vienen acá y se desconocen totalmente o no tienen ningún tipo de empatía con sus compañeros ni nada por el estilo. Eso es porque justamente estos señores no tienen fortaleza mental, que ya hablé en anteriores videos. Pero ahora la SUNAT, por ejemplo, ¿por qué no les dice? Porque simplemente hacen eso, pues es el gran negociado que hace Alianza Lima. Simplemente pues estos son los grandes representantes de Alianza Lima, coimean pues los de la SUNAT y todo el mundo se hace loco pues y no lo cierran. Igualito hace la U. Esa es la corrupción, también está metido ahí. Así de fácil. Y acá está el enlace por si acaso si quieren averiguar. Y si quieren podemos abrirlo. Y ahí está el enlace donde justamente acá nos basamos en la internet, donde está la información justamente de estos dos clubes que deben tanto sus impuestos acá está, Indecopi y Alianza Lima deben todos estos millones y justamente la información está todo acá. Así que pueden revisarlo, ahí va a estar en el enlace. Y ahora quería llegar a este punto.
al final, justamente acá sí le puse un título donde dice la ignominiosa bancada del fujimorismo dentro del Congreso. Pues acá está, pues tiré estos 73, como yo digo, mediocres. Estos 73, pues, hipócritas, ambiciosos y muchos calificativos más que por ahí que podría darles, y que de forma tácita pues ya nos han injuriado, ¿no? Nos están injuriando de forma tácita, como les digo. ¿Con qué? Con sus hechos, pues eso significa lo tácito, ¿no? Con su forma de actuar, en donde ignoran totalmente al pueblo. Vean pues lo que han hecho esta vez: archivar ¿a quiénes? Las investigaciones que se tenían que hacer con estos señores, pues, como con su hermano de esta japonesa, sobre los supuestos regalitos que dio en el momento de estar promocionándose como congresista. Ese es el fujimorismo. Y acá que no me vengan a decir pues que el fujimorismo es como ya les dije, es uno de los padres de la corrupción en este país. Y si esta japonesa llega a tener pues un gobierno, ¿ustedes creen que va a ser un gobierno netamente empático con este pueblo? Ya la vieron en la entrevista que le dicen que un lobby, y comienza a hablar, para mí, como dicen, fuera de ese contexto de lo que es un lobby. Simplemente me habla cualquier estupidez de la visualización de los lobbies. Primero debe dedicarse a definirlo, y a definirlo con sinceridad, no con mentiras. Y por si acaso acá dejo los enlaces que están donde se les acusa, por ejemplo acá a Luz Salgado, a Kenji, a Betty, que los anularon, a Betty Ananculí, a Kenji, Luz Salgado, que dijo pues, ¿no?, que se renunciaba a su cargo si es que le comprobaban. Hasta se dan, ¿no?, el lujo de hacerlo. Ya están estos 73 payasos están mostrando con toda conchudez el poder que tienen dentro de las decisiones legales acá en el Perú. Y ahí está pues. Acá también les dejo los enlaces, ahí están los enlaces por si acaso. Acá abajo, donde estoy indicando, esos son los enlaces. Y pueden ir enterándose de lo que sucedió. Así es que yo los tacho a estos señores. Los tacho totalmente. No sirven para nada. Así es que sin más que decir, simplemente les ofrezco la próxima. Voy a hablar de la autodeterminación, y por si acaso ahí voy a hablar de todos los sectores. Quizás va a incluir el sector de educación, va a incluir el derecho de la libertad de voto, y quizás también un poco de historia, metodología educativa, metodología cultural inclusive. Así es que al menos traté de definir bien lo que es un lobby. Y como ya les conté, yo justo tuve en el año 2012 aproximadamente la oportunidad de exponerlo en la universidad, este tema con respecto a lo que significaba un lobby, que siempre lo conocí como un contrato lobby desde hace mucho tiempo, y que ahora yo comparto con todos ustedes de una forma muy sencilla y creo que fácil de entender, con palabras no tan técnicas, que eso no vale para mí. Acá al pueblo peruano, mostrarle mi respeto para todos ustedes es justamente tratándoles de darles a entender de una forma sencilla y de una forma más que todo entendible para todos en general, con palabras simples, de lo que significa
este tipo de contrato que está siendo usado acá en el Perú de una mala forma y que ningún empresario quiere definirlo justamente porque no les conviene, pues no cumplen con esa transparencia. Muy bien, señores, creo que eso es todo y me despido.